Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi opinión sobre este reciente artículo que vi. Ya tenía algún tiempo que quería comentar sobre este particular tema, pero lo había pospuesto por distintas razones y ahora que vi este artículo recordé esto y quise comentarles a ustedes sobre esto. Esta noticia viene de Radio Sputnik y comentan aquí, es una traducción del ruso, así que algunas cosas no van a estar completamente correctas, pero básicamente dice que en la ciudad de Zaporizhia proponen un nuevo nombre para el Estado ucraniano y ellos proponen que se llame el Estado ucraniano de Ivano-Frankivsk y el Lvov. Entonces, vamos a ver por qué proponen ese nombre, ¿no? Esto están diciendo aquí, la persona que hizo esta propuesta dice que generalmente las personas que vienen de Lvov y Ivano-Frankivsk, de estas regiones, son las que tienen posiciones de liderazgo en las estructuras de poder de Ucrania, y como la práctica ha mostrado, el régimen de Kiev no confía y no ha confiado nunca en la población local, y por lo tanto las personas de las regiones del oeste de Ucrania son traídas hacia el centro y el sureste para puestos claves. Entonces esto es lo que queremos ahora analizar, como ellos mencionan que el oeste de Ucrania, particularmente las regiones de Lvov y Ivano-Frankivsk, son las que han suplantado las estructuras de poder o los puestos principales en la política de Ucrania. Entonces vamos a empezar aquí nuestro, nuestro viaje con este artículo que es de la Enciclopedia Británica, donde hablan del idioma de Ruthenia o Ruthenian Language. Originalmente el lenguaje ucraniano se llamaba el lenguaje ruteniano, y entonces este idioma ruteniano se hablaba en una región de Europa que se llamaba precisamente Rutenia, que incluía parte de la Europa del Este, partes de Hungría, Polonia, probablemente partes de Checoslovaquia y tal vez algunas porciones de Europa hacia el norte, y también incluía la región de Galicia en Ucrania, que incluye precisamente las regiones que se mencionan aquí, que son las regiones de Lvov y Ivano-Frankivsk. Entonces, aquí mencionan el lenguaje ruteniano, es un descendiente del lenguaje coloquial usado en el Kievan Rus, y después de la caída del Kievan Rus, las características del dialecto que empezaron a distinguir al lenguaje ruteniano de sus lenguas hermanas empezaron a emerger, ¿no? Entonces esto empezó con el Kievan Rus. El Kievan Rus, si lo han escuchado por ahí, es el antiguo estado que se originó precisamente en Kiev, por eso se llamaba Kievan Rus. Y esta región del Kievan Rus era lo que es el origen de los rusos étnicos, le podríamos decir. Incluye pues estas regiones de aquí de Rusia y partes del norte, como algunas de estas ciudades todavía se pueden reconocer, y incluía en esta región del suroeste, que es la región de Galicia, ¿no? Donde está el río Níster. Esta era el Kievan Rus, pero el Kievan Rus se acabó y ya dio lugar a otros estados que lo suplantaron o tomaron su origen y continuaron en otra forma, ¿no? Ya no como Kievan Rus. Vamos a ver algo más que aquí que mencionan en la biblioteca de Illinois. Dice: el lenguaje ruteniano traza sus orígenes al lenguaje del oeste, perdón, del el antiguo lenguaje eslávico del este, es de la parte del estado del Kievan Rus. O sea, están confirmando lo que ya habíamos dicho, y
lenguaje ruteniano solo es prevalente en el oeste de Ucrania. Entonces, esto estamos hablando de información de hace unos 20 años a la fecha, ¿no? Después probablemente cambiaron la información. En el curso de esta conversación que voy a tener con ustedes me voy a referir al lenguaje ucraniano como ruteniano, porque parte de mi argumento, que es lo que les quiero comunicar, es que este lenguaje vino a suplantar la identidad del Estado ucraniano con una identidad extranjera que no le corresponde, ¿no? Que es extraña a su propia identidad. Y lo vamos a demostrar de la siguiente forma. Esta información que estamos viendo actualmente en el mapa está basada en información del 2009. Es información del de la Universidad Nacional Lingüística de Kiev, información del 2009, y del censo de Ucrania del 2001. Entonces esto tiene entre 13 y 21 años de edad esta información, para que veamos el contexto de todo esto, ¿no? En la parte oeste de Ucrania, concretamente esta parte de aquí del extremo izquierdo, esta es la región del Lvov. Hacia abajo está la región de Ivano-Frankivsk, y toda esta región de aquí junto con estos pequeños regiones forman lo que se llamaba la Galicia, ¿verdad? Todo esto es la región de Galicia, y entonces este es la casa del idioma ruteniano. Esta región de acá del sur es una mezcla del idioma húngaro con otros idiomas. Esta región de acá también tienen pequeñas porciones de idioma polaco, rumano, etcétera, ¿no? Una vez que salimos del extremo oeste de Ucrania, nos encontramos con esta realidad. La realidad es que el resto de la población habla ya sea una mezcla de ucraniano con ruso, o hablan los dos idiomas. Hablan ucraniano y hablan ruso. Las personas que viven en esta región, la parte naranja del mapa, hablan los dos idiomas o hablan un dialecto que se considera una mezcla de ruso y ucraniano. Mayormente los dos idiomas hablan en esta región. Esta región de aquí del centro es el área de Kiev. Como pueden ver, mayoritariamente la gente aquí habla ruso. Y entonces todo lo que se ve en rojo es el área donde la gente habla predominantemente ruso. No significa exclusivamente, pero hablan predominantemente ruso. Y acá en el sur está un poco del lenguaje de Crimea, el tatar. Entonces más o menos así es la cosa. Hay pequeñas islas con otros idiomas, incluso hay unas zonas aquí donde hablan griego, como lo pueden ver aquí según los colores del mapa. Hay zonas donde hablan idioma de Bielorrusia, acá en el norte. Pero bueno, los idiomas que nos interesan principalmente es el lenguaje ruteniano, que se habla en esta región del extremo oeste. Entonces, este es el idioma ruteniano. ¿Por qué se le llama al idioma de esta región el idioma ucraniano? Es una movida política. Probablemente lo hicieron con la idea de promover una identidad artificial para el Estado que no era representada por la realidad, porque la realidad del país es predominantemente rusa y una mezcla entre ruso y ucraniano, que lo mencionan en este artículo, que es el hecho de que la mayor parte de la población de campesinos viene del oeste. Entonces esta gente emigra hacia el este, y de esta migración, de este fenómeno migratorio, se da una mezcla de los dos idiomas, de manera que al final no termina ni amarillo ni rojo, sino naranja. Vamos a decirlo de una forma así demasiado básica. Lo que ese es una influencia. Las influencias lingüísticas son normales, pero eso es definitivamente extranjero, es extraño a la identidad del Estado ucraniano. Y históricamente, aquí está confirmado lo que les decía, esta es la región del Lvov,
Ivano-Frankivsk, que está en la región de Transcarpathia. Y vamos a ver históricamente cómo evolucionó el Estado ucraniano. Ucrania empezó en el centro, vamos a decir en el centro sureste del país. Posteriormente se le añadieron estas partes de acá, que es políticamente se le otorgó esta región de aquí del centro, por donde está este río, es el río Dnieper, y entonces esta es la región de Kiev, y esto ocurrió hasta 1654 y 1917. Entonces originalmente empezó aquí, después le agregaron esto, después cuando vino la época soviética le agregaron esta parte de aquí, ¿verdad? Y entonces si consideramos eso, vamos a decir, todas estas porciones eran hasta antes de bueno, era lo que era hasta la época bolchevique, cuando empezó la revolución de Rusia. Todo esto era la Ucrania. Posteriormente, en los periodos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, se añadieron estos territorios. Estos son los territorios que mencionábamos, que se le llaman Galicia, la región de Transcarpathia, la parte del Lvov, Ivano-Frankivsk, y esta parte de aquí que está dividida entre Bucovina y Besarabia, que formaban parte de Rumania en un momento dado. Esta región de acá del sur también, que era parte de la Besarabia, y al final se les agregó Crimea. Esto fue hasta 1954, ya muy avanzado la historia, vamos a decir. Y entonces todo esto viene a representar lo que es la Ucrania moderna, que podemos reconocer como tal. Y entonces vamos a darnos cuenta de aquí, de esta realidad, que Ucrania fue por mucho tiempo todo este estado que se menciona aquí en las áreas de la frontera rosa, de color rosa, regiones que formaban parte de toda la cuenca del mar de Azov. Al final se agregó la parte de la Crimea, esto hasta 1954. Como decíamos, esta región de acá son territorios que en 1940 se les dieron a Ucrania y eran parte de Rumania originalmente. Y miren esta parte que a mí se me pareció también muy interesante, cuando hablan aquí de que le dieron estos territorios a Moldova en 1940. Este territorio que se le dio aquí a Moldova es la región de Transnistria. Entonces hace poco hice un video sobre esta región, donde mencionaba las regiones de Besarabia, Bucovina y Transnistria. Entonces pues yo digo que esta fue una decisión bastante negativa para la historia de Rumania, porque ahora el estado de Moldova, que alguna vez fue todo parte de Rumania, no sabe qué hacer con esta región de aquí, porque esta región de Transnistria étnicamente son rusos y ucranianos, lingüísticamente hablan ucraniano o ruso, mayoritariamente ruso. Entonces esta gente no se identifica con el resto de la población de Moldova, porque pues no pertenecían ahí. Finalmente, artificialmente les dijeron: ustedes váyanse para allá, y ahora pues no se sienten parte de ahí, no son parte de ahí y no quieren estar ahí. Y era lo que yo decía en el video de ayer: pues déjenlo ir. Si no quieren estar ahí, déjenlos ir y váyanse cada quien por su lado. Pero bueno, los estados son construidos de pedacitos de cosas que a veces no tienen sentido. Y aquí está comprobado como estos territorios que en 1939 se le dieron a Ucrania, el territorio en la parte amarilla, es ahora donde está el eje del poder del país. Y es por eso que estos estados no representan a Ucrania. No representan a Ucrania lingüísticamente, no representan a Ucrania étnicamente, y obviamente odian a los ucranianos, porque esto está manifestado históricamente. Hay documentos históricos sobre esto, que cuando vino la Segunda Guerra Mundial, esta región de aquí participó con los nazis alemanes y masacraron cientos de miles de personas.
y entre ellos ucranianos, rusos, rumanos, polacos, gitanos, rumanos, ya los dije también, judíos. Fueron notorios durante esta época porque sorprendían por su crueldad inclusive a los alemanes. Hay documentos históricos que mencionan esto, está documentado. Entonces, a esto solo me falta agregar que en algún momento hubo por ahí una amiga que yo conocía que fue a visitarla en el 2013, antes justo de que empezara todo este problema de la guerra civil en Ucrania. Era la época de la paz, tomen en cuenta. 2013 yo fui a visitar el área de Kharkov, y entonces esta amiga me contó una historia de que ella junto con su familia fueron a visitar la ciudad de Lvov, y lo que me contó es representativo de lo que está pasando ahora. Ella me dijo que fueron atacados y que había un gran rechazo contra ellos porque hablaban ruso. Dice que en ningún lado los trataban bien, que les decían que no los entendían a pesar de que los entendían, que no querían que hablaran ruso y querían forzarlos a que hablaran en ucraniano. Entonces, desde ahí está esto, ¿no? Estas personas de esta región odian a los ucranianos porque ellos no son ucranianos. Entonces, todos los que no son como ellos los quieren destruir, ¿no? Y ahora se ha visto reflejado esto en los movimientos de ultraderecha que han venido a dominar el aspecto político del Estado ucraniano. Pero este idioma no es ucraniano. Por cuestiones políticas le llamaron así para generar una falsa identidad, pero la identidad de estos dos estados no representa a todo Ucrania, representa a su región solamente. Pero artificialmente le quisieron vender la idea a todos los ucranianos de que ustedes son como las personas de aquí, de esta parte. De aquí, su identidad nacional proviene de aquí, de esta región, que hace poco no formaba parte del país. Entonces eso es tan absurdo como decir que en Estados Unidos de pronto adquiere una región de México y a partir de entonces toda la gente dice, bueno, ahora todos vamos a hablar español, pero le vamos a cambiar el nombre al idioma y el idioma ahora se va a llamar idioma americano y todos vamos a decir que todos somos como los mexicanos y nuestra identidad es la identidad mexicana. Eso es artificial, 100%, y esto es lo que pasó. Es por eso que todos estos fenómenos étnicos los estamos viendo. Por eso la reacción tan violenta que hubo contra el idioma ruso, que todavía hasta la fecha existe, que se manifestó más después del golpe de Estado del 2014, cuando prohibieron el idioma ruso en las escuelas, en universidades. Así que esto prohibieron todos los idiomas, no solo el idioma ruso, porque hay regiones aquí, por ejemplo en la Transcarpatia, que hablan ellos húngaro. Hay regiones aquí en la parte de Chernivtsi, Vinicia, que hablan rumano. Todos los idiomas de minoría se fueron prohibidos y todo el mundo estaba obligado solo a aprender y hablar idioma ucraniano. Entonces es por eso que esta suplantación de la identidad ucraniana pues no es muy conocida, pero está documentada históricamente. Y pues eso es lo que tenemos ahora, los resultados de estas erróneas políticas que se fueron dando a través de muchos años. Esta es mi opinión. Díganme ustedes por ahí en el video lo que ustedes opinan. Como siempre les pido que le den me gusta al video, lo compartan en los medios sociales y se suscriban al canal. Esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente y gracias por ver este video.